Bueno, entonces como te dije, pues ya son las 6 de la tarde. Voy a dar 5 minutos más para ver quién más se puede conectar. Y igual pues vamos a grabar y pues las personas que estén interesadas pues me pedirán la grabación, ¿vale? Gracias. ¿Y la grabación queda alojada en algún lado? Ya alojada la invitación. Ok. La invitación de mí, ahí queda, que tú estás de hecho. Pero si la necesitas, yo te la comparto, no tengo problema con eso. ¿Listo? Ah, ok, listo. Vale. Dale, pues. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? 2 minutos y comenzamos, ¿vale? Hola, creo que fue Anitzer. Hola, Neto, ¿cómo estás?
Bueno, voy a comenzar, voy a grabar la sesión primero. Entonces, espérame, déjame un segundito, por favor. Espérate, miramos acá. Listo, entonces muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de esta conferencia y especialmente pues muchas gracias a César por acompañarnos. Espérame un segundo que me embolaté. Se me perdió la imagen. Acá está. Por acompañarnos de las conferencias que hemos tratado de reunir y realizar desde la Facultad de Ciencias Económicas. Pues le agradecemos a César Alejandro Cardona Duque, que nos va a hablar sobre entre el decreto y la movilización, orígenes, trayectorias y gobernanzas de las áreas protegidas urbanas del Valle de Aburrá y aquí en Colombia. Él es historiador y magíster en estudios políticos, pues trabajó, o más bien es investigador en la Universidad de Uniminuto. Tiene una especialización en migraciones y derechos humanos y proyectó en el 2024 una crisis humanitaria de corredor de Medellín, en Urabá. Entonces, pues, César, de nuevo, muchísimas gracias y pues te doy el micrófono abierto para que nos puedas dar la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero pues es, voy a estar compartiendo pantalla, entonces pues mencionarles que pueden como abrir su micrófono y hacer pues como apreciaciones que consideren pertinentes. Lo segundo es pues agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Universidad Nacional pues en general por abrir este tipo de espacios que creo que en la intención pues que he percibido como egresado de la universidad de cierta interés cierto reciente por fortalecer los vínculos con los egresados, pues me parece que este tipo de espacios son importantes, ¿cierto? Ojalá fueran más a menudo, porque creo que hay pues hay momentos sociales que requiere de este tipo de espacios, ¿cierto? Esto tiene que ver en parte con la situación actual de la universidad, ¿cierto? Esa crisis en la matrícula que existe en este momento en la universidad, esa pregunta por la pertinencia social de la universidad como institución pública, no estoy hablando de la Universidad Nacional, sino como institución pues pública. Y yo creo que estos espacios apuntan un poco hacia la respuesta de lo que debería ser o de qué deberían hacer las universidades. Yo también trabajo pues en una universidad, también tenemos la misma situación de baja matrícula, un escenario pues complejo, y creo que este tipo de espacios pues fortalecen el vínculo con la institución. En el caso particular mío pues conservo un recuerdo muy positivo de mi alma mater, y abrir este tipo de espacios para que los egresados vengamos y presentemos un poco lo que estamos haciendo, pues creo que es retribuye un poco pues el ejercicio. Lo otro es que la universidad no siempre ha sido así, que la universidad pues a menudo, desde mi punto de vista, que es por supuesto una opinión personal, pues ha sido como reacia a establecer estos vínculos, pero percibo que hay un cambio pues y eso es muy positivo. El otro aspecto un poco en el que quiero como enmarcar la conversación tiene que ver con las dinámicas tan diferentes que hay allá en la universidad pública y aquí en la universidad pues privada donde yo me desempeño en este momento, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que es la segunda universidad más grande del país por número de estudiantes,
la más grande entre las privadas, apenas pues superada el número de estudiantes por la Universidad Nacional Abierta de Distancia, muy por encima pues el número de matriculados en relación con universidades pues, de tanto prestigio como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia. Entonces un poco también este espacio pues o mi interés con mi participación en este espacio es también narrar lo que ha sido mi experiencia al formarme pues en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, donde pues la formación en mi caso, en el pregrado de Historia, pues fue una formación muy clásica, digamos, muy enfocada hacia la investigación de archivo, la investigación más hacia las fuentes documentales y muy poco articulada o casi pues sin articulación explícita con problemas contemporáneos, ¿sí? De hecho, esa facultad pues tiene una excelente trayectoria en historia del periodo colonial, siglos XV, XVI, XVII, pero una debilidad o un aspecto pues que no se ha trabajado en igual medida en relación con lo que es la historia contemporánea, la historia pues del tiempo presente, como un poco se ha denominado. Yo no me adscribo pues a esa categoría. Creo que mi ejercicio sigue estando un poco dentro de la historia, pero más dentro de la historia medioambiental. ¿Sí? Es un poco como el escenario pues desde donde yo me planto para conversar con ustedes. Y en este espacio pues la idea es como narrar lo que ha sido este trasegar en un poco más ya de 15 años exactamente de haber egresado de la universidad en el formato pues, de pregrado y más o menos unos 4 años de haber egresado en el formato de maestría. Entonces, bueno, la idea hoy es como contarles un poco lo que es una pequeña ruta de investigación que estamos construyendo desde Uniminuto, sede Bello, en Medellín, en la Rectoría Antioquia Chocó. Y bueno, entonces por ahí arranco. Voy a compartir pantalla. Creo que ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Correcto, creo que sí. Sí, profe, ahí estamos viendo tu pantalla. Listo. Ah, bueno, no he saludado pues a los asistentes. Hay como un par de integrantes del semillero de investigación que yo lidero aquí en Uniminuto. Está pues personas que he invitado y bueno, y también a otras personas que no conozco. En cualquier momento pues pueden como abrir su micrófono y compartir pues como sus apreciaciones. Entonces, bueno, esta es la propuesta que yo preparé entre el decreto y la movilización, orígenes, trayectorias y gobernanzas de las áreas protegidas urbanas del Valle de Aburrá. Lo primero es un poco pues precisar ese concepto de áreas protegidas y sobre todo áreas protegidas urbanas. Es una figura vigente dentro del ordenamiento pues, jurídico colombiano que permite, digamos, la creación de áreas protegidas con diferentes propósitos en los escenarios pues, urbanos, en los perímetros urbanos de las ciudades y cascos urbanos. En este escenario tenemos entonces en el Valle de Aburrá 6 de estas áreas protegidas, lo que constituye pues una novedad o un elemento diferenciador en el plano nacional porque es la ciudad que más figuras de estas características tiene en el país. Entonces ahí hay como un primer elemento interesante que pues llamó mi atención y poco pues ya lo dije desde esa perspectiva de historia ambiental, pues ese fue un elemento como muy interesante. Ahora, ¿cómo llegué a este tema? Acuérdense que pues, yo soy historiador y que mi maestría es en estudios políticos y que pues, al haber egresado de la Universidad Nacional, pues la formación es muy enfocada hacia la investigación, pero en el área de historia muy enfocada hacia la investigación documental.
Eh, y este tema pues no es precisamente como, no se ajusta pues como a esas características. Entonces llegué eh, en el contexto pues, de mi experiencia docente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy vinculado a esta institución desde el año 2022. Y aquí, en esta institución, hay, además de proyectos de investigación, eh, eh, digamos en toda regla, ¿cierto? Regulares, que tienen que ver con temas relacionados con investigación científica o de creación artística, etcétera. Eh, Se ha trabajado con cierta insistencia en proyectos de extensión y responsabilidad social, y de hecho creo que es una fortaleza institucional en el sentido de que se le ha dado pues una estructura y una presencia territorial muy grande a un ejercicio que se denomina práctica en responsabilidad social. Esa práctica es un curso que conforma los programas de estudio de todos los estudiantes de nivel de pregrado de Uniminuto. Y en ese sentido, todos los estudiantes que están inscritos en algún momento pasan pues, por ese curso. Es un curso que es gestionado desde una unidad académica eh, a la que estoy yo adscrito, que es el Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible. Y en ese curso básicamente los estudiantes tienen un componente teórico en clase, pues en el aula, pero además hay un componente práctico que tiene que ver con 64 horas que deben ser desarrolladas en escenarios externos, ajenos al aula de clase, ajenos a la universidad. Esos escenarios son escenarios que están ubicados en el perímetro pues, de la ciudad, aunque cuando hay estudiantes de otros lugares, ¿cierto? Que viven lejos del área metropolitana, pues hay que hacer como unos ajustes logísticos. Pero el grueso de estudiantes hace su práctica en instituciones aliadas, ese es como el nombre formal, aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Eso pasa en todas las sedes de Uniminuto. Uniminuto tiene rectorías en el centro del país, en Bogotá, en Boyacá, en los Santanderes, Caribe, por todo el país, ¿sí? Cada una de esas rectorías tiene cierto grado de autonomía en la manera como operacionaliza o lleva pues, a efecto el curso. Y yo estoy hablando exclusivamente de la manera como se ha ejecutado en la Rectoría Antioquia Chocó, que cobija los centros universitarios de Bello, Río Negro, en el Urabá antioqueño también hay, el Chocó, hay 2 escenarios allí. Y desde aquí entonces hacemos un poco como la gestión, digamos, cotidiana de ese curso. Cómo se le da un poco estructura, es decir, cómo se le da como sentido pues, de funcionamiento a esa práctica, porque son estudiantes de todos los programas académicos, ¿cierto? Eso incluye ingenierías, administración de empresas, trabajo social, psicología, etcétera, que asisten a escenarios de práctica que tienen unas características muy diversas. Esos escenarios incluyen instituciones educativas, públicas y privadas. Eso incluye hogares geriátricos o lugares donde viven pues, permanentemente adultos mayores. Eso también incluye escenarios más, digamos, en el ámbito de fundaciones que trabajan con comunidades vulnerables como población desplazada, población en situación de desplazamiento forzado, población migrante, etcétera. En ese sentido, entonces, hay un amplio escenario, digamos, de lo que es el mundo real, ¿cierto? Las condiciones propias de la sociedad colombiana en términos de desigualdad, de dificultad pues, en el acceso a bienes y servicios por parte de poblaciones que habitan en periferias o lugares pues, de difícil acceso en la ciudad. Los estudiantes entonces de Uniminuto asisten allí, ejecutan 64 horas de práctica en interacción con la población pues, objeto de esas instituciones.
pero un poco con la intención de que el ejercicio no se convierta en un ejercicio meramente asistencialista, ¿cierto? De ir a hacer cosas por estas poblaciones, por estas personas, pero que luego eso que se hace no redunda pues como en ningún tipo de transformación de sus condiciones de vida. La rectoría, y bueno, esto en realidad ocurre en todo el sistema Uniminuto, estructuró unos proyectos sociales de formación, que es un poco como el marco, la sombrilla en la que se inscriben las acciones de los estudiantes. En la Rectoría Antioquia Chocó tenemos una amplia variedad de proyectos sociales de formación, justamente en función de esos amplios escenarios poblacionales pues, que se atienden. En este caso voy a referirme a uno puntual, que es una propuesta para la formación de ciudadanos y la construcción de nuevos entornos desarrollado este proyecto social de formación en el contexto pues, de la práctica de responsabilidad social. Y aquí hay como una anécdota puntual que quiero compartir. Este es un proyecto social de formación quizás de los más pequeños o el más pequeño que tenemos en la rectoría, y eso tiene que ver con las características de lo que se hace y con quién se hace, ¿sí? Entonces hay proyectos muy grandes que son aquellos que tienen que ver con la población de primera infancia, ¿cierto? En instituciones educativas, y con la población adulta mayor. Esos son los dos proyectos más grandes. Y ahí pues hemos percibido, pero no es el objeto de esta conversación, pero se ha percibido, digamos, ese fenómeno pues de cambio demográfico, ¿cierto? En términos de una reducción en el número de niños y niñas que asisten a escenarios como instituciones educativas o instituciones tipo preescolar, y en cambio un crecimiento significativo de las personas que asisten a los hogares geriátricos. Y en el caso pues personal, al haber estado aquí durante casi 5 años ya, pues es un fenómeno pues que he evidenciado en lo personal. En ese contexto entonces el proyecto social da una estructura, casi que un listado de acciones, digamos, que se espera que los estudiantes desarrollen en convenio o en el marco de un convenio interinstitucional con instituciones de práctica aliadas. Fue así como yo llegué, llegamos pues como institucionalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Bello, ¿cierto? Entre el año 2024 finalizando y el primer semestre del 2025. En ese periodo, en ese tránsito entre un año y otro se suscribió el convenio, y en el 2025 empezaron nuestros estudiantes a asistir allí a la sede de esta secretaría, que justamente está ubicada en una área protegida urbana, una de las 6 que mencionamos al inicio. Es el área protegida urbana de Piamonte, en el municipio de Bello. Los estudiantes allí lo que desarrollan son actividades muy enfocadas hacia la sensibilización a población que asiste a esos espacios o que tiene algún tipo de interacción con la Secretaría frente a la importancia, digamos, del cuidado del medio ambiente, los servicios ecosistémicos que prestan ese espacio, esa reserva ambiental, pero además aspectos relacionados con separación de residuos, uso apropiado pues, de recursos escasos como el agua, etc. Y los estudiantes empezaron a asistir. Nuestro primer semestre tuvimos exclusivamente mujeres en ese escenario de práctica. Y durante ese momento, pues las chicas que asistieron construyeron un diagnóstico inicial. Ese diagnóstico se ha repetido cada semestre. Entonces se construyó un diagnóstico por parte de ellas en el 2025-1, luego los grupos que asistieron en el 2025-2 construyeron también un diagnóstico inicial, y el grupo que está en este momento cerrando pues su periodo semestral de prácticas allí igualmente ha construido un diagnóstico inicial. Hago como todo este recorrido porque fue justamente ese elemento el que empezó como a llamar mi atención, y era
por un aspecto que los estudiantes empezaron a identificar en esos diagnósticos. Ellos empezaron sin tener pues como un ejercicio de trabajo, eh, es decir, sin que los estudiantes de un semestre se cruzaran con los del otro, empezaron como a señalar aspectos similares, ¿sí? Esos aspectos en los 3 periodos que hemos adelantado prácticas en Piamonte, en la Secretaría de Medio Ambiente, empezaron como a reiterarse y al ser ese pues un escenario a mi cargo, pues empecé como a capturar mi atención. Estas imágenes corresponden al registro fotográfico que los estudiantes construyen a partir de ese ejercicio de práctica. Esto es en la sede de Piamonte, una reserva pues ambiental urbana, rodeada por un crecimiento urbano pues significativo. Allá al fondo se alcanza a ver como el crecimiento la densificación pues urbana que ha venido ocurriendo en años recientes alrededor de Piamonte. Pero además los estudiantes se articulan con actividades de la Secretaría que no necesariamente ocurren allí en Piamonte, sino que ocurren por fuera de Piamonte, como por ejemplo en este caso ellos están asistiendo en el semestre 2025-2 a un ejercicio con la población que se dedica pues al oficio del reciclaje. Y de hecho se articularon pues también que lograron construir un pequeño insumo para la Secretaría de cómo abordar esa población o de qué tipo de actividades pues desarrollar con ellos. Otra de las actividades tiene que ver con la sensibilización, ¿cierto? La sensibilización se hace muy en función de población, ¿cierto? Y esa población a menudo es población que no asiste a Piamonte, pese a ser una reserva ambiental de casi 13, 14 hectáreas en tamaño. Entonces los estudiantes, al tener una baja afluencia de personas allí, pues salen a espacios pues, públicos y hacen allí ejercicios de sensibilización. Este es un ejercicio que se venía adelantando pues, en las inmediaciones o en la jurisdicción del municipio de Bello. ¿Qué señalaban los estudiantes entonces? ¿Cuáles eran las percepciones que ellos enunciaban en función de su ejercicio de práctica en esta reserva ambiental? Ellos decían cosas como, por ejemplo, frente al manejo de residuos sólidos, hablaban de bolsas plásticas, empaques, botellas tirados por ahí en esta reserva ambiental. Ausencia de puntos ecológicos para entregar o depositar pues, ese material. Puntos críticos, puntos donde personas residentes de esa reserva ambiental, al existir, digamos, este desarrollo urbanístico, pues hay personas, digamos, que colindan, ¿cierto?, con la reserva ambiental, y algunos estudiantes manifestaban que esas personas tiraban desde sus viviendas pues, residuos al área propia de la reserva. E incluso presencia de acumulaciones, ¿cierto? Lugares donde se empezaba a acumular ese material. Esto además tenía otro de los elementos o de las categorías pues, que los estudiantes enunciaban, tenía que ver con una falta de conciencia, una falta de sentido de apropiación, de cuidado con ese espacio, desconocimiento, ¿cierto? Una amplia o un número significativo de personas que no sabían que era Piamonte, que no sabían dónde estaba ubicado, etcétera. Una ausencia o una falta, digamos, de organización social, es decir, un escenario pues, donde no había como interlocución con estructuras como organizativas muy concretas. Básicamente los estudiantes manifestaban que a Piamonte asistían personas en actividades pues, individuales, personales, pero no se percibía como una interacción con estructuras organizativas del orden de juntas de acción comunal u otras similares.
un deterioro en la infraestructura de este lugar. Esto entonces se repitió en esos 3 periodos académicos y en relación con la Secretaría de Medio Ambiente, pues los estudiantes expresaban que a menudo, digamos, aunque se percibían acciones pues positivas en términos de sensibilización, que quizás había como cierta eh, pasividad, digamos, en la manera como la Secretaría pues abordaba sus actividades o pretendía hacer como la difusión de este espacio. Eso entonces me lleva un poco a indagar por las características de esas áreas protegidas urbanas, y fue allí pues donde ya como que se abrió el escenario de esto, ¿cierto? Esto que tenemos en pantalla es el mapa del área metropolitana del Valle de Aburrá, ¿cierto? Con los municipios que de sur a norte incluyen Caldas, Sabaneta, Envigado, La Estrella, Itagüí, Medellín, que es el más grande, el que más áreas protegidas urbanas tiene, Bello al norte, Copacabana, Girardota y Barbosa en el extremo ya pues nororiental. En este escenario entonces existen 6 áreas urbanas, áreas de protección urbana declaradas por la autoridad ambiental de esta jurisdicción, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Las 3 que se ubican en Medellín, que es el área de recreación, Parque Ecológico Cerro Nutibara, y el área de recreación urbana Cerro La Somadera, junto con el Parque Natural Regional Metropolitano Cerro Volador, constituyen como los 3 lugares pues fundacionales de esta figura. Las 2 primeras en ser declaradas con esa condición fueron el Volador y el Cerro Nutibara, ambos pues los cerros digamos ubicados en la suela plana del Valle de Aburrá, y que corresponden a algo que se va a ir como ya clarificando un poco más adelante cuando voy ya a ir como mencionando lo que son las pistas pues de interpretación que se ha identificado, y es como una suerte de periodos de declaratorias, ¿cierto? Entonces estas declaratorias, es mi propuesta, han obedecido como a unos factores diferenciales, por eso se habla en el título de gobernanzas, y esto supone entonces unas características específicas de cada una de estas áreas. El Volador y Nutibara corresponden a lugares de larga historia, digamos, en términos de ser espacios de conservación, de reserva dentro del perímetro urbano de Medellín, mientras que La Somadera y el área de recreación Piamonte en el municipio de Bello son 2 momentos como de transición que ocurrieron en el 2011, y luego este escenario se complementa con 2 declaratorias al sur del Valle de Aburrá, en los municipios de Itagüí, con el área protegida de Ditaires, y el área de recreación urbana Trianón La Leodora en el municipio de Envigado en el año 2019, ambas, ¿sí? En ese momento entonces se abre como el panorama, y encontramos entonces que hay un escenario de áreas protegidas en el Valle de Aburrá, y que lo que ocurre en el municipio de Bello podría ser, era un poco mi sospecha, un caso, digamos, dentro de un escenario pues de 6 grandes casos relacionados con, en cierta medida, digamos, un problema que debía ser abordado desde la educación ambiental. A fin de cuentas, el proyecto social de formación del que vengo hablando, ¿cierto? Que es una propuesta para la formación de ciudadanos y construcción de nuevos entornos, es básicamente una propuesta de educación ambiental que en el contexto de Minuto pues se ha hecho práctica, se ha puesto a andar pues mediante el ejercicio de la práctica de responsabilidad social.
con ese escenario entonces lo que hemos venido trabajando tiene que ver con indagar un poco por las características de esas áreas protegidas. Un primer elemento que llama la atención es que los nombres específicos tienen pequeñas variaciones. Entonces, mientras la de Bello se llama área de recreación, la de Itagüí se llama área protegida, ¿sí? Área de recreación urbana, en el caso del Cerro La Somadera, pero Parque Natural Regional en el caso del Volador, o área de recreación ecológica en el caso del Cerro Nutibara. Estos son, digamos, precisiones que la legislación habilita, ¿cierto? En función de las características y las funcionalidades atribuidas a cada uno de estos espacios, pero todas ellas están pues en el contexto de las áreas protegidas en contextos urbanos. Un poco para contextualizar la ubicación de estos escenarios, para aquellas personas que no son de Medellín, que no conocen de primera mano el contexto del que estoy hablando, hay aquí un pequeño video que muestra como ese contexto. El video no tiene audio, entonces creo que no habrá de contar con eso. Y en 2 minutos, digamos, nos muestra espacialmente dónde es que están ubicadas esas áreas protegidas y un poco cuáles son las características de estos espacios. Ahí están viendo mi pantalla, deberían estar viendo como un mapa y un cuadro verde que dice áreas protegidas del área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Se ve eso en pantalla? Sí. Listo, entonces vamos a revisar dónde están ubicadas. Listo, voy a detener aquí este video solo para clarificar algo. El video no es mío, el video es del área metropolitana del Valle de Aburrá, la autoridad ambiental en esta jurisdicción. Y eso que vemos ahí son las 13, casi 14 hectáreas del área de recreación urbana de Piamonte. Y el contexto un poco del mapa, pues del fondo cartográfico que vemos ahí, evidencia pues un escenario de alta densificación urbana. Luego, eso es, digamos, el área protegida que está más al norte. Y luego vemos las que están ubicadas en el municipio de Medellín. Este es el Volador es la más grande de esas áreas protegidas, con algo más de 100 hectáreas, ubicada entre las comunas 7, Robledo, y 11, Laureles. Tiene unas características particulares. Ya desde la década del 90, año 93, había recibido una declaratoria de bien de interés cultural, BIC, que es una figura pues jurídica que en el marco de la protección de patrimonio cultural material se usó durante mucho tiempo en Colombia, porque en ese lugar se han encontrado abundantes yacimientos arqueológicos y existe pues registro histórico de que ese cerro y el Cerro Nutibara, que son cerros ubicados en la suela plana del Valle de Aburrá, eran importantes para los grupos indígenas, habitantes de esta zona del país. Precisamente o específicamente el grupo étnico Nutabe, de hecho de ahí viene el nombre de uno de ellos, Nutibara, de un cacique de esa población Nutabe, y todavía hoy precisemos pues, o recordemos que en Medellín existen hoy en día cabildos indígenas formalmente constituidos en la ciudad, que son cabildos indígenas urbanos de diferentes etnias. Estas organizaciones sociales de derecho público, que son pues unas figuras
digamos que la Constitución reconoce y les atribuye pues unas especificidades, reconocen o ven ahí en esos dos cerros como lugares de interés. En virtud de eso se reconoció desde la década del 90 la importancia de este cerro, y luego en el 2009 se le atribuye, pues, se reviste el cerro con esa característica ya más precisa de área protegida urbana. Muy cerca del cerro El Volador, el cerro Nutibara, también con unas características similares en términos pues, de importancia, digamos, histórica o etnohistórica de este escenario. Pero además ya este cerro con una apropiación diferente, mientras el cerro El Volador es una zona un poco más verde, menos intervenida, el cerro Nutibara sí es un área muy intervenida en función pues, del turismo, ¿cierto? Es un lugar que todavía hoy atrae cantidad pues, importante de turismo local y extranjero, y que en el 2009 pues, recibió esa categoría de área de protección bajo la figura específica de área de recreación, aunque ya desde la década del 80, incluso antes que el Volador, había recibido esa figura también de bien de interés cultural. Esta es el área de recreación La Somadera, que fue declarada en el 2011 junto a Piamonte. Es bastante extensa, digamos, por esa forma, digamos, del polígono, ¿cierto? Esta, digamos, sería como el segundo momento de declaratoria, ¿cierto? 2011, posterior a esos dos cerros tutelares iniciales. Este también formando un triángulo entre el Volador, el Nutibara y este parque ambiental o esta reserva ambiental de recreación. Y al sur está el área de recreación humedal El Trianón La Leodora en el municipio de Envigado, digamos al frente justamente de la otra área de reserva en el municipio de Itagüí. Estas dos, las más recientes, año 2019, su declaratoria, lo que sería como el tercer momento pues, de esta oleada de declaratoria de áreas protegidas en el área metropolitana por parte justamente de esa autoridad ambiental. Área de recreación humedal de Itaires, en el municipio de Itagüí. Listo, ahí un poco se alcanza a ver como la perspectiva muy urbana, digamos, del contexto donde se ubican esas áreas protegidas, y un poco el aspecto pues, que les da como esa especificidad. En términos de tamaño, pues la más grande es el Volador, las demás son más o menos comparables, ¿cierto? Oscilan entre 11, 12 hectáreas, 19, 20 más o menos las demás. Pero al empezar a indagar este asunto nos encontramos es que en el origen de su declaratoria hay unas diferencias importantes, que es un poco lo que sigue en la presentación. ¿Eso por qué es importante? Porque un poco la sospecha es que la manera como se declaró, las razones que llevaron a la declaratoria de estas áreas protegidas, tiene que ver con los niveles de apropiación o los niveles de uso y de apropiación por parte de las comunidades aledañas de esos espacios, ¿cierto? Ese es un poco el componente que sigue a continuación, porque justamente a través de una revisión documental inicial y de consulta pues, de algunos archivos en audio disponibles,
fue posible precisar lo siguiente. De manera esquemática, entonces, el Cerro Volador y el Nutibara corresponden a una iniciativa más del orden institucional, pero además histórica, es decir, fueron áreas de protección urbana que no se crearon de la nada en el 2009, sino que traían una trayectoria de declaratoria de, por lo menos de como bien de interés cultural, desde la década del 90. Esas declaratorias de bien de interés cultural en ambos casos fueron hechas por el Consejo Municipal de Medellín y en este sentido el hecho pues de que los cabildantes se hayan puesto de acuerdo como en ese ejercicio pues da cuenta como de algún proceso de negociación o por lo menos de promoción de alguien que asumió como propio esa causa. El Cerro La Sumadera fue declarada junto a Piamonte en el año 2011 con una gran diferencia. Mientras el Cerro La Sumadera fue más una iniciativa del orden institucional liderada por el AMBA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Piamonte, aunque la declaratoria le correspondió al área metropolitana como autoridad ambiental, obedeció más fue la movilización social, específicamente de una forma organizativa denominada Mesa Ambiental del municipio de Bello. A la derecha además aparece un aspecto clave que tiene que ver ya con la gobernanza de estas áreas protegidas y tiene que ver con los planes de manejo de estas áreas. Cada una de estas áreas, en virtud de su declaratoria, recibe a continuación la formulación de un plan de manejo donde el área metropolitana como autoridad pues delega en una institución, eso se hace mediante un convenio pues interadministrativo, la construcción de un plan de manejo donde básicamente las instituciones, personas, organizaciones interesadas empiezan pues como un poco a articularse para proponer unas medidas, unas acciones. Eso ocurrió con el Cerro El Volador y el Nutibara en su declaratoria del 2009. Eso ocurrió con el Cerro La Sumadera y Piamonte en su declaratoria en 2011. Se supone que esos planes de manejo deben ser actualizados cada 5 años, pero su actualización cuesta, ¿cierto? Es costoso porque hay que hacer procesos, digamos, no solo técnicos, ¿cierto? De contratación de equipos técnicos, sino además de articulación con las comunidades vecinas y eso pues supone unos costos. Al día de hoy, en la información pública disponible o puesta en línea pues, por el área metropolitana del Valle de Aburrá, está claro que solamente se ha hecho actualización de los planes de gestión del Cerro El Volador y el Cerro El Nutibara, y que esa actualización se hizo no a los 5 años, sino casi a los 10, 9 años después de su declaratoria fue que se construyó la versión actualizada. En este momento es esa la versión más reciente que existe, pese a que ya pues, se aproxima otra vez a los 9 años de vigencia de esos planes de manejo. En el caso de la Sumadera y Piamonte se crearon esos planes en el 2011, pero en este momento, ¿cierto? Ya son más de 10 años, no existe todavía una actualización de ese documento. Y en el caso de Trenola, Leodora y Ditaires, pese a que la declaratoria se hizo ya hace 5 o 6 años, no existe todavía un plan de manejo, por lo menos no ha sido puesto a disposición pública, abierta, de la ciudadanía. Esto entonces lo que evidencia es ya de entrada como unas diferencias en las maneras como se gestionan y, digámoslo así, un poco la prioridad de la institución, del área metropolitana del Valle de Aburrá, para definir cuál de esas áreas protegidas debería o debe ser o merece ser recibir un plan de manejo actualizado y cuáles no, ¿cierto? Entonces ahí hay ya unas diferencias en términos de prioridad, digamos, para la institucionalidad. Ahora, este es un asunto que se ha abordado desde diferentes escenarios, ¿cierto? Y estas iniciativas de configuración de áreas protegidas no son, de hecho no pueden ser como meras iniciativas de tipo top-down, es decir, de arriba para abajo, ¿cierto?
esto requiere, digamos, de la articulación de muchos actores públicos, privados, civiles, etcétera, y eso hace que el tema haya sido abordado parcialmente desde diferentes escenarios. En el rastreo que yo construí encontré un espacio pues radial donde participó una funcionaria del área metropolitana en 2017, donde ella efectivamente señalaba la importancia de la Mesa Ambiental de Bello en la declaratoria de la Reserva Ambiental de Piamonte. Además, ella en ese año, 2017, hablaba un poco de la posibilidad de que se declararan las áreas protegidas de Itagüí y Envigado, como efectivamente ocurrió en los 2 años siguientes. Entonces, digamos que esto es una construcción colectiva, ¿sí? Esto no es pues mérito exclusivo de una entidad o ni siquiera de una mesa ambiental, sino que es, digamos, una creación colectiva. Hay que mencionar también, digamos, un poco el apadrinamiento que la Universidad Nacional, la sede de Medellín, ha hecho del Cerro El Volador, ¿cierto? Porque su sede está justo al lado de esa reserva ambiental. Entonces ha habido un montón de actores que han pues como un poco metido baza o han tratado pues de aportar en esa construcción. Pero creo que la Mesa Ambiental de Bello constituye una experiencia particular porque ha mantenido una actuación que se extiende por lo menos desde el 2012, ¿cierto? 2011, 2012, con periodos de más actividad, de menor actividad, pero ha mantenido un poco como digamos, insistido un poco en su interés pues por la gestión del área, de esa área protegida, cosa que no ha sido posible rastrear para las otras áreas, menos aún para las que son más de carácter institucional, de carácter histórico, como el Cerro El Volador y el Cerro Notivara. En el caso de las áreas declaradas en la última oleada pues, de declaratorias en el municipio de Itagüí y en el municipio de Envigado, la hipótesis un poco hacia donde me decanto es que son áreas protegidas que se llevaron a cabo, cuya declaratoria se llevó a cabo en virtud de iniciativas o interés pues, de las administraciones municipales y por lo menos hasta este momento del ejercicio de rastreo, pues no ha sido posible identificar allí, digamos, iniciativas ciudadanas al mismo nivel de la mesa ambiental del municipio de Bello. Sin embargo, esto tiene que ser contrastado con ejercicio de entrevistas con personas en campo que permitan pues validar o confirmar esta hipótesis. Y un poco interactuando con la literatura que se ha escrito al respecto, hay como 3 elementos, 3 ideas pues, que quiero como mencionar para ir como precisando. Una tiene que ver con esos orígenes diversos de esas áreas protegidas llevan obligan, digamos, a que la manera como se gobiernan esas áreas protegidas tenga que ser diferenciada, es decir, tiene que haber una mezcla heterogénea, ¿cierto?, de formas de gobernanza. No puede ser la misma receta para las 6 áreas de protección urbana, porque los mismos actores no están presentes en cada uno de los casos. El otro asunto tiene que ver con la importancia de organizaciones sociales para liderar lo que ocurre con estas áreas urbanas. En el caso de los 2 cerros históricos, Voladore y Notivara, pues son de público conocimiento como esas situaciones de inseguridad que ocurren pues a menudo en estos espacios. Algo que no ocurre o no ocurre al mismo nivel con las otras 4 áreas de reserva ambiental. Poco la sospecha tiene que ver con algún grado pues, de articulación comunitaria que está presente en relación con esas áreas. Y hay un tema de fondo que tiene que ver con la articulación de los sistemas de áreas protegidas, la estructura pues, del Estado colombiano. Las autoridades ambientales tienen como diferentes niveles por su competencia y el área metropolitana
tiene competencia en el área metropolitana. Y en ese sentido, estas áreas protegidas pues han incorporado un sistema de áreas protegidas del Valle de Aburrá que no se traduce inmediatamente o automáticamente a las áreas protegidas del orden nacional. Entonces hay, digamos, una distancia en la manera o en los criterios como se gestionan las áreas protegidas del orden nacional, que son áreas protegidas mucho más grandes en términos de tamaño. Un área protegida del orden nacional puede tener 1000 hectáreas, mientras que la más grande que hay en el Valle de Aburrá tiene 100. ¿Sí? Entonces ahí hay unos parámetros que han llevado a que estas áreas, pese a haber sido declaradas por la autoridad metropolitana, no configuran o no hacen parte hoy todavía del sistema de áreas protegidas nacionales. Y esto sigue siendo así, por lo menos desde el año 2017, que la funcionaria pues, del área metropolitana manifestaba esta situación. Y hay preguntas que quedan abiertas y este es un poco pues el cierre de la presentación. Y pues entre esas preguntas queda por resolver por qué algunas áreas han recibido actualizaciones de sus planes de manejo mientras otras no. ¿Sí? Que eso queda pues muy claro en el caso del volador Nutibara, pero no la Asomadera o Piamonte. ¿Qué ocurre o qué tipo de, en términos de la apropiación de estas reservas ambientales declaradas en el 2019, qué pasa o qué puede implicar el hecho de que hayan sido lideradas, sus declaratorias hayan sido lideradas por las administraciones municipales y no por organizaciones sociales? Eso va a llevar, digamos, a una mayor o menor apropiación de estos espacios. En relación con el sistema de áreas protegidas del Valle de Aburrá, ¿por qué hay, digamos, esa desigualdad en términos de lo que es un área protegida a nivel nacional versus un área protegida a nivel metropolitano? Y eso qué implicaciones puede tener pues, para el mantenimiento en el tiempo de estas áreas protegidas. Recordemos que estas áreas protegidas tienen una situación pues, deficitaria en términos de la asignación presupuestal, lo que hace que a menudo en ellas se perciban digamos como espacios pues inseguros, ajenos, donde pueden haber dinámicas pues de temor para que las personas asistan a estos espacios. Estas preguntas quedan ahí como flotando, esto es pues todavía un proceso en construcción, y con eso entonces doy un poco como cierre esta conversación. Lo que sigue, digamos, en el marco de este ejercicio, que, insisto, es un proceso más de proyección social que de investigación, es como tratar de indagar, precisando mediante estrategias muy del nivel pues, de entrevistas y grupos focales, cuáles pueden ser un poco las respuestas a esas preguntas orientadoras que acabo de enunciar. Entonces esa es un poco mi presentación, y les agradezco pues un montón por haber escuchado este espacio y pues estoy atento por si alguien tiene algún comentario en relación a este asunto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. O sea que no existe la reserva que está en el municipio de Sabaneta, en la parte como de la doctora. Bajo la figura de reserva, de reserva ambiental urbana no existe. Puede ser que sea una reserva de la sociedad civil, es decir, una reserva que un particular decidió inscribir en el registro de reservas de la sociedad civil. Pero bajo la figura de área protegida urbana no existe aún esa área protegida en Sabaneta. Bueno, profe, muchísimas gracias Vale, por la aclaración.
Bueno, si no hay como preguntas adicionales, pues aquí sí quedo como a disposición de la coordinación pues, de este espacio un poco para como saber cómo proceder. Eh, y bueno, no, muchas gracias por abrir este espacio a la universidad, a ustedes por asistir y ojalá pues este tipo de espacios sigan abriéndose para egresados pues, de la Universidad Nacional y pues les agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues especialmente a ti, César, muchas gracias. Y sí, vamos a mirar cómo vamos a seguir abriendo todos esos espacios para que más egresados nos